Hola, ¿cómo están amigos de El Blog Centroamericano? Cada semana invitamos realmente gente que le gusta hablar de fútbol y ahora me siento muy honrado porque tengo la visita de alguien que puedo decir amigo, que en este medio la verdad que es muy complicado. Es un buen amigo, gran periodista y también le gusta siempre a donde va a ponerle el pechito a la brisa, el pecho a las balas, a cualquier tema. Mi estimado José del Valle, qué placer que ahora te diste el tiempo de pasar por aquí y la verdad que muy agradecido que vengas aquí a platicar conmigo en este espacio. ¿Me escuchas? Compañeros, amigos, y agregaría algo muy importante. ¿Sí? Yo escucho, Cristian. ¿Usted me escuchó? Perfectamente. No, le decía compañeros, amigos, y yo agregaría algo importante. Compatriotas. No somos muchos los guatemaltecos en los medios de comunicación, así que para mí es un gusto compartir con una persona que también pone muy en alto el nombre de nuestra querida Guatemala. Y con Cristian tenemos algo en común. Bueno, mejor dicho, tenemos muchas cosas en común, pero la principal, la pasión por el fútbol. Perfecto, mi estimado José, te agradezco mucho. Te reitero, la verdad que tenía ya tiempo de no platicar contigo. La última vez creo que fue en la final de la Copa Oro. Nos dimos allá en el Sofá Sí. Stadium y por supuesto siempre estaba pendiente por la invitación. Pero José, yo creo que es importante empezar ya a ver lo que se viene en la CONCACAF, sobre todo como repites Guatemala, ¿no? Que compartimos patria con vos. Te voy a hacer la pregunta para arrancar, porque mucha gente leo en redes sociales, gente a favor, gente en contra. Hay gente que me tacha de que soy un besa, ya sabes qué, gente que no le gusta el trabajo de Tena. Yo he dicho que es un trabajo serio, que a mí me gusta, que creo que el tipo hace lo que puede con lo que tiene, pero quiero tener tu feedback de qué te parece el trabajo de Tena hasta el momento. El que no esté contento con el trabajo que ha hecho Luis Fernando Tena es porque desconoce los antecedentes del fútbol de Guatemala, desconoce la situación que heredó Luis Fernando Tena. A mí me ha encantado el trabajo del entrenador mexicano. Primero que todo, le ha dado mucha estabilidad a la selección nacional. Ha establecido claramente un orden jerárquico. Hoy el futbolista es convocado y cuando asiste lo hace con muchísimo compromiso. Luis Fernando Tena ha ayudado a que se profesionalice el trabajo, no nada más en la selección mayor, sino en todas las selecciones de Guatemala. Segundo, lo más importante, Cristian, los resultados. Guatemala viene de hacer una Copa Oro fantástica, una Copa Oro donde Guatemala le devolvió esa ilusión a sus aficionados, donde Guatemala compitió muy bien y al final no le alcanzó. Es cierto, Jamaica de manera merecida termina eliminando a Guatemala, donde claramente el aspecto físico marcó o inclinó la balanza a favor de los caribeños, pero esa selección la verdad que jugó muy bien, es una selección que sigue dando pasos hacia adelante, es una selección que reitero, por lo menos ha recuperado ese rol protagónico que Guatemala siempre tuvo en el Istmo Centroamericano y de a poco empieza a recuperar ese lugar que una vez tuvo en el contexto de la CONCACAF. A mí me ha gustado muchísimo el trabajo de Tena, respeto las opiniones de todos, pero me parece que no hay muchos argumentos para pegarle al entrenador mexicano. Mira, luego de lo que pasó en Liga de Naciones, yo hice un comentario y por ahí te digo las ideas a favor y en contra. Yo Sí. decía, mira, el fracaso es su responsabilidad, pero no es su culpa. Es decir, él está haciendo, como repito, pues un trabajo loable con lo que le toca. Que cometa errores, claro, como todos los técnicos, pero a nivel general también coincido con vos, hay que tomar en cuenta de dónde viene lo que se tenía y lo que se ha conseguido. Obviamente lo que preocupa, o al menos yo creo que en el tema de las opiniones y opciones, es que se sigue perdiendo con los mismos de siempre. Es decir, se hace una buena Copa Oro, la mejor de la historia, hay que decirlo porque la gente dirá, no, que el cuarto lugar sí, pero era otro formato y se perdieron 3 partidos, se ganó uno únicamente, es diferente. Pero lo que yo le decía era que el único tema que yo veo, y no es problema de Tena específicamente, es que siguen siendo los mismos, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, los de siempre, cómo se pierde, y el tema es que con ellos te vas a jugar la calificación. Bueno, pero en ese partido contra Jamaica, uno repasaba línea por línea y los jamaiquinos tenían futbolistas de Liga Premier de Inglaterra, jugadores en la MLS, Guatemala no. Entonces al técnico hay que exigirle de acuerdo a los recursos que tiene. Segundo, es normal que hoy Guatemala pierda contra Panamá. Hoy Panamá es una mejor selección que Guatemala. Hoy Panamá tiene mejores futbolistas. Panamá de las selecciones de Centroamérica es la que más ha crecido. Cristian, cuando nosotros éramos niños, Panamá era un rival que hasta nos burlábamos, ¿no? Una selección que juega al béisbol, que no juega fútbol. Hoy Panamá es la mejor selección centroamericana, lo ratifica en la Copa Oro cada 2 años,
clasificó al Mundial de 2018, estuvo muy cerca de llegar al de 2022 y no lo hizo, no por Panamá, simple y sencillamente porque Costa Rica tenía a Keylor Navas, que fue el factor diferencial. Y en esa Liga de Naciones, la pasada donde Guatemala no llega a la siguiente ronda, es importante explicar también el contexto. A Guatemala le tocó enfrentar 2 veces a Panamá. Perdón, a Guatemala le tocó enfrentar a Panamá, sí, bien digo, 2 veces, ¿no? Una en Guatemala y otra en Panamá, pero era un formato donde no prevalece la justicia deportiva, como va a ser nuevamente. O sea, ¿cómo es posible de que haya un grupo de 6 y que las selecciones nada más jueguen 4 partidos, 2 de local y 2 de visitante? La premisa de cualquier competencia deportiva tiene que ser que todos compitan en igualdad de condiciones. Esa famosa bandera que despliega la FIFA, ¿no? El fair play. Eso lamentablemente la CONCACAF no lo aplica. Es un torneo totalmente injusto donde hay muchos perjudicados y muchos beneficiados. Y justamente en esa Liga de Naciones el principal perjudicado fue Guatemala, porque Trinidad y Tobago no tuvo que enfrentar 2 veces a Panamá. Por eso Trinidad y Tobago llegó a la siguiente ronda y no Guatemala. Exactamente, yo creo que por eso te decía, en cuanto al tema, en cuanto a la temática, yo siempre digo, es responsabilidad del técnico, pero no su culpa, porque hay imponderables también que están fuera de su alcance. A eso me refería en el tema de por qué sí, por qué no. Ahora se viene, ahora que comentas de la Liga de Naciones, viene una Liga de Naciones con el mismo formato, el formato suizo, como le llaman ellos, o el calendario suizo, como lo quieren llamar, pero ahora como que es un poquito más benigno el calendario o el grupo para Guatemala. No ha hecho todavía el calendario, pero al menos en el papel se ve que tiene como un grupo más accesible. Hay que tomar en cuenta que Estados Unidos, México, Canadá y ahora Panamá ya están pues ubicados en cuartos de final. Guatemala ahora está con Costa Rica, que creo que es el rival más fuerte de su grupo. En el grupo A está Martinica, está Guadalupe, está Surinam y está Guyana. Es decir, ahora técnicamente como que tiene más posibilidades de llegar a cuartos de final. El grupo B lo veo mucho más complicado, ahí sí, porque está Jamaica, Honduras, Trinidad y Tobago, la llave muy parejita, viene Cuba, Nicaragua y Guyana Francesa, que creo que es el rival más débil de esa llave. Sí, en el papel sí, pero hay que esperar el calendario, ¿no? Ya conocemos los grupos, ahora hay que ver el calendario, porque si a Guatemala le toca enfrentar 2 veces a Costa Rica y a otra selección que esté en el grupo que pueda pelear con Guatemala, nada más se enfrenta una vez a Costa Rica, pues ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Un calendario que no promueve esa justicia deportiva. De igual manera, yo creo que a Guatemala le debería de alcanzar para meterse a la siguiente ronda. Me parece que llegar a la ronda de cuartos de final en la Liga de Naciones sería haber cumplido, porque si en cuartos de final te toca México, Estados Unidos, Panamá, me parece que hasta ahí puede llegar Guatemala. Aunque hay que tomar en cuenta que ahora también es calificatoria Copa Oro. No sé cuántos cupos se van a repartir, pero me imagino que ya llegando a cuartos de final estás del otro lado. Ahora que hablábamos también de lo que es calendario técnico, eliminatoria, José, hay un tema también que ha tocado mucho Luis Fernando Tena, que es el tema de las canchas. Yo creo que es un tema que mucha gente odia. Mucha gente cree que es un tema que está inventando el técnico, porque hasta eso me he encontrado con comentarios. Pero yo creo que es importante siempre tomar el problema de frente, ir a la yugular y por supuesto es un tema de canchas que no es un tema nuevo. Creo que cuando estábamos más pequeños leíamos en la prensa mexicana que decían que van a Centroamérica a jugar en potreros, perdón. Y uno se enojaba o se molestaba, pero quizá no es tanto así, pero el tema de las canchas es algo que tiene que arreglarse sí o sí en Centroamérica. Por supuesto, y ese no es un mal nada más de Guatemala, ¿no? El de toda Centroamérica. Yo estuve en ese partido de Liga de Naciones del año pasado, donde Panamá le gana a Guatemala en Panamá, y los dos entrenadores públicamente se quejaban de las canchas, no nada más de la de Guatemala, sino también de la del Rommel Fernández. Y si hacemos un repaso, El Salvador tiene los mismos problemas, ni hablar Nicaragua. Costa Rica puede ser la excepción porque tiene una mejor infraestructura, pero es algo que se tiene que trabajar porque al final de cuentas, para ofrecer un buen espectáculo o para desempeñar el trabajo, el futbolista necesita 2 cosas elementales: la cancha, la primera, y la segunda, un balón, ¿no? Después todo lo demás puede venir por añadidura, pero si no hay una buena cancha, es muy complicado. Y eso lamentablemente le termina jugando en contra a las selecciones que tratan de proponer buen fútbol. Por ejemplo, si Guatemala enfrenta a una selección caribeña, donde esas selecciones lo que potencian es el aspecto físico, las transiciones, una pelota aérea, pues una mala cancha no creo que les perjudique tanto, pero a una selección como Guatemala, Panamá, El Salvador, que siempre tratan de tener la pelota al piso, porque especialmente Guatemala, ¿no? Que no tiene ese biotipo de los jugadores altos que puedan ir a competir en el juego aéreo, en el juego físico,
pues tratan de darle mayor circulación a la pelota, pases en corto, fútbol asociativo, tener pequeños circuitos, y eso no se puede ejecutar si no hay una buena cancha. En ese sentido, creo que Tena tiene la razón y los entrenadores de Centroamérica en general tienen la razón. De hecho, también estuve en el Rommel Fernández hace unos meses, en agosto más o menos. Pude visitar el estadio antes del Que partido, ahora lo obviamente. están renovando, está quedando muy bonito De hecho, está quedando. y pero fíjate que en ese momento hablé con la gente de Pandeportes, que es como asumo el Ministerio de Deportes de Panamá. No entiendo cuál es su orden jerárquico dentro de esa estructura, pero me decían que había una conversación o había una disyuntiva entre remodelarlo o hacer un estadio nuevo, porque ya no sabían si era una buena idea pues, remodelarlo. Pero también me decía, vienen los temas políticos y dicen que prefieren hacer un hospital, hacer un estadio nuevo. Ahí también el tema de la inversión, una selección que sigue pues marcando pues un ascenso importante dentro de lo que es el mismo centroamericano y de CONCACAF. Antes de seguir platicando, saludo a toda la gente que nos escucha en Unánimo Deporte Radio. Estamos en el podcast FC Centroamérica y por supuesto tenemos más información de toda Centroamérica. Estamos conversando con el periodista de ESPN, José El Valle, guatemalteco, paisano, amigo realmente de este espacio y por supuesto ya metidos en el tema de eliminatoria, también de Liga de Naciones y también de lo que está pasando en toda Centroamérica. En el caso puntual de Guatemala, José, ahora que tocamos el tema de las canchas, mucha gente se pregunta también que por qué Nathaniel Méndez Lane no juega al nivel que juega en Inglaterra, jugando con la selección de Guatemala. Y yo creo que tiene algo que ver o también está pues relacionado al tema de las canchas. Yo le digo es que no es lo mismo, primero los compañeros y segundo también las canchas en las que juegan Nathaniel Méndez Lane en Inglaterra, las que juegan las canchas de CONCACAF. De hecho, en la Copa Oro se vio mejor, por supuesto, porque las canchas eran pues de diferente calibre. Totalmente, de hecho, en ese partido en Panamá-Guatemala, ese fue uno de los temas de conversación, ¿no? Cómo le afectaba la cancha a Méndez Lane, y es cierto. Y claro, les afecta a todos, pero les afecta más a esos futbolistas, a esos jugadores que están acostumbrados a jugar en la élite. Méndez Lane juega en Inglaterra, más allá de que no juega en la Premier, su equipo acaba de ascender a la segunda división de Inglaterra, pues juega en mesas de billar, en campos primer mundo, y por supuesto que esa es una complicación para todos, pero más para jugadores que están acostumbrados a hacer su trabajo en el fútbol europeo, donde compiten en condiciones óptimas, y eso en Centroamérica no lo va a encontrar. Exactamente. ¿Te gusta Méndez Lane? ¿Cómo lo ubicas? ¿Cómo lo identificas? ¿Cómo lo describes? Creo que es un futbolista distinto porque es muy potente, es muy rápido en ese último tercio, aguanta muy bien la pelota. Guatemala no tiene jugadores de esas características. En Guatemala no sobra talento. Cuando hacemos un repaso hoy de los referentes de Guatemala, ¿quiénes son los guatemaltecos que brillan en la MLS? No los hay. Antes, por lo menos en esta liga, había jugadores de Guatemala. Antes al Pescado o a otros les alcanzaba para ir al fútbol mexicano y a unos cuantos les alcanzaba para ir a Europa. Hoy hay muy pocos en la MLS. Nico Hagen, el guardameta titular de Guatemala, es suplente con Columbus Crew. Rubio Rubín no fue formado en Guatemala, pero qué bueno que está en la MLS. No sobra el talento. Entonces llega un futbolista como Méndez Lane, que juega en un fútbol mucho más competitivo y que encima ofrece características distintas a lo que generalmente ofrece el futbolista guatemalteco, pues me parece que eso es un elemento distintivo que le gusta mucho a Luis Fernando Tena, y por eso hoy es titular en la selección. Y algo clave, Cristian, el compromiso que muestra también. O sea, Méndez Lane creo que está contento. Él no se imaginaba que esta aventura iba a ser tan positiva para él, que la gente lo iba a arropar, que la gente lo iba a querer tanto. El tipo está contento y, lo más importante, está comprometido con la selección de Guatemala. Exactamente, yo le decía cuando se habló de su llegada, mucha gente decía, no va a querer, le decía, mira, pero es que es muy simple, el tipo iba a cumplir 32 años, no jugó a nivel selección, a excepción de lo que hizo con Inglaterra a nivel juvenil, no lo ha hecho con selección absoluta, y en el papel tiene una opción abierta de jugar una Copa del Mundo, es decir, para él también es un ganar-ganar. Y a pesar de que no habla el idioma, también lo veo muy identificado, muy comprometido, y siempre que habla lo hace, pues obviamente en buenos términos. Yo creo que a veces no entiende ni siquiera qué es lo que está pasando, pero el tipo está contento, hay mucha vibra, ¿no? Con el tipo. Sí. De hecho, también ahora que tocas el tema de la gente en la MLS, esta selección, yo tomo como base los jugadores que creo que son la base de la selección, que son Nicolás Hagen, Aaron Herrera, Rubio Rubín y Oscar Santis. De esos cuatro,
Bueno, y Nathaniel Mendelein, obviamente. De esos cinco, mejor dicho, únicamente Santis fue hecho en Guatemala. Los otros cuatro se forjaron fuera del país. Y eso te tiene que dar también un indicativo de cómo está de mal. Un punto que siempre tocamos vos y yo en FC, ¿te acuerdas? De la Sí. formación de jugadores en Guatemala, que no hay trabajo de ligas menores y sin ese trabajo, pues obviamente es muy complicado competir. Sí, y bueno, los referentes que usted mencionaba, Cristian, eh, es el reflejo de eso, es el reflejo de que durante años el trabajo no ha sido el óptimo, de que hoy por hoy no hay futbolistas clase A, de que no hay jugadores que marquen la diferencia y por eso Guatemala se aprovecha de este mundo global como lo hacen muchas selecciones, ¿no? Si lo hace Argentina, si lo hace España, si lo hace Italia, me parece muy válido que lo haga Guatemala. En el área lo hace Estados Unidos, lo hace México, pues Guatemala también lo tiene que hacer, ¿no? Por eso Aaron Herrera, Mendelain, Rubio Rubín, hoy son parte de la selección nacional de Guatemala. Y después también hay que decirlo, hay que decir las cosas como son, ¿no, Cristian? Estos futbolistas también juegan en Guatemala porque no les alcanzó para jugar en la selección de Inglaterra o en la selección de Estados Unidos. Porque yo estoy convencido que si a Rubio Rubín le hubiese llegado la oportunidad de jugar para Estados Unidos, hubiese elegido Estados Unidos. Aaron Herrera, que fue parte del proceso de la selección nacional de los Estados Unidos, si hoy fuese llamado a la selección mayor de Estados Unidos, pues también jugaría para Estados Unidos. Entonces Guatemala se tiene que conformar con esos jugadores porque el trabajo no se hace en casa, porque los clubes, porque la federación, bueno, más que la federación, los clubes, la responsabilidad de formar futbolistas tiene que recaer en los clubes. La federación puede ayudar, la federación puede tener programas, puede potenciar el trabajo en ciertas áreas, pero ese elementalmente es un trabajo de los clubes. Así se hace en Brasil, así se hace en Argentina y en Uruguay, que esas tienen que ser las referencias para Guatemala, especialmente Uruguay, porque Uruguay es un país mucho más chico que Guatemala, económicamente más o menos al nivel de Guatemala. Entonces, ¿por qué Uruguay sí puede producir tan buenos futbolistas? Por el trabajo que se hace con los niños, por ese gen ganador que les transmiten desde que son unos niños, desde que empiezan a patear una pelota, y la cultura futbolística que también sobra en Uruguay y que en Guatemala todavía hace falta. De hecho, yo les comentaba también, bueno, tocabas el tema de Uruguay y yo voy a tocar el tema de otro país pequeño también que tuve la oportunidad de visitar para el Mundial de 2006, Holanda. Yo le decía, niños de 5 años, 6 años, aprendiendo cómo pegar a la pelota, fundamentación, algo que no tenemos lastimosamente en gran parte de Centroamérica. Costa Rica creo que lo hace de alguna manera, pero no le ha alcanzado últimamente, pasa por una transición peligrosa, pero sí lo intenta, al menos tiene pues una base para formarlo. Hubo una intentona, hubo un proyecto que a mí me gustaba y lo saco a colación porque te hace reír también ahora. Fuiste parte del mismo. Yo creo que el proyecto no era malo en Guatemala, pero ¿qué pasó? Y te voy a dar mi versión y vos me decís que estuviste adentro si fue así. Yo siento que la ENAF, la Escuela Nacional de Fútbol, no era un mal proyecto, era una buena proyección para poder formar jugadores, pero ¿qué pasó? El otro problema es que no habían técnicos adecuados en cada región para llevar a cabo esa masificación y esa formación de jugadores. Vos estuviste en Huehuetenango, si no estoy mal en ese programa, ¿no? Sí, yo fui parte de la NAF. Primero que todo, en mi pueblo, en Cuilco, el entrenador del equipo municipal era mi tío Ogden, a quien le mando un fuerte abrazo. Él ahora vive en Alaska. Él nunca tuvo una capacitación, él no era un formador, él siempre fue un apasionado por el fútbol, jugaba, se dio la oportunidad y era nuestro entrenador. Pero mucho más no le podían exigir a mi tío. Él no tuvo la preparación para formar jóvenes futbolistas. Después, como me fue bien en el equipo de mi pueblo, yo fui al equipo departamental, al de Huehuetenango, donde tuve un entrenador, vamos a decir que sabía un poquito más que mi tío, pero que estaba lejísimos también de ser un formador, estaba lejísimos también de ser alguien que estuviera capacitado para desempeñar ese puesto. Y después la experiencia a nivel personal fue fascinante porque tuve la oportunidad de competir. Íbamos a otros departamentos, a Sololá, a Quetzaltenango, a Retaluleu, y fue muy lindo. Como fui seleccionado departamental, también tuve la chance de ir al Mateo Flores. Esa fue la primera vez que yo fui al estadio Mateo Flores a ver a una selección. De hecho, ni siquiera vimos un partido, fuimos a un entrenamiento. Ahí conocí a Dwight Pesarosi, al Pescado Ruiz,
fue la verdad una experiencia muy linda, pero si vamos a hablar del objetivo fundamental y primordial que era formar futbolistas, pues claramente creo que había materia prima, pero faltaba un formador, faltaba una persona que realmente esté capacitada para trabajar en fuerzas básicas. Ese fue un proyecto que lideró Salvador Vilardo. Mucha gente lo criticaba, no, que dirige a control remoto, que está en Argentina, pero yo siempre he dicho, te contratan como un consultor, te contratan como un asesor, pues bueno, eso es tu chamba, es tu trabajo. O sea, ¿por qué siempre la gente ve lo económico? El tipo diseñó el proyecto y bueno, la gente no lo pudo ejecutar, pero el tipo lo hizo junto a Eduardo Luján Manera, que creo que también creo que falleció Eduardo Luján Manera, así que recuerdos únicamente de tiempos que no volverán. Saludo a toda la gente que está en Unánimo Deporte Radio. Estamos en la sección FC Centroamérica. Seguimos conversando con nuestro amigo y compatriota José El Valle de todo lo que está pasando en Centroamérica. Ya repasamos el tema de Tena, el tema de Nathaniel Méndez Lane, que mucha gente, aunque no lo creas, José, todavía hay gente que lo resiste. No es guatemalteco, dice la gente a veces en los comentarios. Bueno, señores, ya bájense esa nube, ¿no? Yo creo que el tipo lo está haciendo bien y se ha ganado pues, realmente el respeto de la gente. Hablando también ya de lo que es el fútbol local, nunca te he preguntado. Yo sé que le vas a Chinabajul ya por cuna, pero no sé si tienes otra camiseta también agregada a ese amor por Chinabajul. Pero hay una final en Guatemala, Municipal contra Misco. Misco que llega por primera vez a una final de torneo nacional. Un Misco que está liderado, no sé si te ubicas al alcalde Neto Brand de Misco, que también es un personajazo de la cultura guatemalteca. Pero bueno, hablando en términos generales, no sé si tienes por ahí la idea de lo que puede venirse entre Municipal y Misco en esa final. Bueno, Municipal viene de eliminar a Comunicaciones, viene de eliminar al acérrimo rival, le termina ganando al rival de todas las horas. Me parece que en una final la confianza es importante y la historia también puede pesar. Últimamente Municipal le ha costado muchísimo ganar torneos cortos. Si hacemos un repaso de los últimos 10 años, Municipal tiene muy pocos títulos. Han aparecido equipos como Antigua, equipos que han sido protagonistas y a Municipal le ha costado. Misco no le quiero quitar absolutamente nada, por méritos propios están allí, pero yo creo que el favorito debería de ser Municipal. Claro, en teoría tendría que ser Municipal. Y bueno, y hablando de equipos pequeños o de ligas menores o de selecciones menores, hay un tema también que quiero tratar con vos y quiero preguntarte. Rubio Rubín ya lo platicamos, hablando también de selección mayor, y es un tema que la gente a veces también se resiste en el tema de Luis Fernando Tena. Rubio Rubín sabemos que no está jugando, no lo hizo en Real Salt Lake la temporada anterior, de hecho lo ponían como volante por derecha, Mastroeni cuando lo usaba, lo manda a Querétaro con, pues bueno, su amigo supuestamente Mark Gerk, no le va bien tampoco, no lo utilizan y ahora pues simplemente está, digamos que en el limbo, ¿no? El otro delantero que podría ser titular o bueno, alternativa, Darwin Lom, tampoco está como para esas lides y la pregunta es con quién se la puede jugar. Yo creo, por lo que he visto, que también valdría la pena en estos campamentos probar con gente de la sub-20, por ejemplo, Matt Evans, que está jugando en la MLS Next Pro, al menos está marcando goles, está jugando, no sé, tratar también de implementar a alguien más porque no es cuestión del entrenador, simplemente no hay, pero no sé si será una buena idea llamar a juveniles. Bueno, ¿quiénes más podrían estar? Esteban García, el Flaco Martínez, el delantero de Municipal, pero sí, una de las responsabilidades del entrenador, en este caso de Tena, tiene que ser justamente buscar más herramientas, potenciar la competencia interna. Yo siempre digo que en el fútbol no hay viejos o jóvenes, hay buenos y malos. Si hay un jugador, en este caso sub-20, no sé, pero que ya tenga condiciones, ¿por qué no darle la oportunidad? ¿Por qué no invitarlo a los campamentos, que entrene y después que el técnico termine tomando la decisión final? Pero sí, esa es una responsabilidad del técnico, Cristian. Me parece perfecto que se busque, ¿no? La oportunidad, que se le dé la chance a jugadores jóvenes para que sepan lo que es competir, para que sepan lo que es vestir la camiseta de la selección nacional, para que se vayan acoplando a lo que es una competencia internacional. De hecho, hace poco hablábamos con Matt Evans y le preguntábamos, yo siempre he dicho, ¿no? Cuando para ser buen futbolista tienes que parecerlo, ¿no? Y hablábamos con Matt Evans y le preguntábamos, oye, ¿qué te parecería? ¿Estás listo para la sección mayor? Y dice, yo estoy listo, que me llame Tena, estoy listo. Y ese convencimiento también te dice que el jugador pues tiene personalidad. Y también coincido con vos, porque te preguntaba, yo creo que es momento también de, si no hay alternativas,
porque Esteban García estaba lesionado, Flaco Martínez lo llevaron a la selección, se lesionó, pero tampoco hizo gol cuando lo llamaron, entonces tampoco es como un jugador que la esté rompiendo a nivel selección. Entonces, bueno, vienes ya al momento clave, tienes que tener las alternativas, por eso decía que era importante también llamar a jugadores juveniles. Hablando también de jugadores no tan juveniles, sino jugadores que dejaron un legado en el fútbol guatemalteco. Vi una foto que tomaste con Carlos el Pescado Ruiz, creo que fue en Miami, un tipo que Sí. realmente tenía un ADN diferente, de los jugadores que no hay, y lo saco a colación también en esta parte final de la charla, porque yo le decía a todos cuando me preguntan, ¿qué pasa con Guatemala? Le ofrece que Guatemala siempre le falta los 25 para el peso, si tiene buena defensiva, no tiene buena delantera, tiene buena media, le falta algo, y el Pescado yo creo que le faltó equipo para calificar al Mundial, al menos así lo veo yo. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. El Pescado es uno de los mejores delanteros centroamericanos de nuestra época. Perfectamente podría competir contra Wanchop, contra Carlo Costly, contra David Suazo. Lo que pasa es que no tuvo esos compañeros que lo respaldaran, pero técnicamente un jugador muy bueno, goleador. El Chelis, compañero mío en ESPN, me habla maravillas del Pescado Ruiz. Cuando hablo con la gente del fútbol mexicano, la percepción que tienen del Pescado es de un jugador que marcaba la diferencia. Los goles de Chilena, el goleador histórico en eliminatorias de la CONCACAF, goleador histórico de Guatemala, uno de los pocos que jugó en la MLS y que marcó la diferencia, que hizo campeón al Galaxy, que fue a Europa, una trayectoria impecable, el mejor futbolista en la historia de Guatemala, sin lugar a dudas. Y también hay que decirlo, Cristian, le faltó equipo y creo que Carlos Ruiz va a ser el primero en reconocer que también le faltó un poquito más de profesionalismo, ¿no? Porque para poder triunfar hay que ser un profesional en toda la extensión de la palabra y Carlos hoy lo reconoce, hoy que ya es una persona madura, que ya se ha retirado, en charlas que tenemos, él lo reconoce en sus libros, cuando ofrece entrevistas, él dice, ¿no? Que muchas veces se dejó nublar por la fama, el dinero y todas las tentaciones que conlleva ser una figura del fútbol nacional e internacional. Claro, muy complicado no caer, muy complicado resistirse, ¿no? En ese momento. Pero sí coincidimos que yo creo que Carlos el Pescado Ruiz, incluso a nivel mundial, podría ponerlo en el top 5, top 10 de los jugadores que merecían estar en una Copa del Mundo, ¿no? De figuras que realmente marcaron una diferencia. Yo sé que tienes algo ya en tu agenda profesional, José, y rápidamente te pregunto, viene también en junio lo que es el arranque de la eliminatoria mundialista. Entendemos que Dominica y las Islas Británicas, Islas Vírgenes Británicas, no deberían ser un compromiso No, serio para Guatemala. ¿Qué sería lo mejor que puede pasarle a Guatemala? Que tenga resultados apretados con selecciones que le exijan o que gane holgadamente y se muestre, pues obviamente, que los rivales no tienen nada para ellos. no, que gane holgadamente, porque es importante seguir progresando en el ranking de la FIFA, porque va a ser clave para determinar los grupos de la próxima fase. Yo creo que en esta primera fase donde Guatemala va a competir, que ya es la segunda fase de la eliminatoria de la CONCACAF, Guatemala y Jamaica son los claros favoritos para avanzar a la siguiente ronda. No llegar a esa ronda para Guatemala sería un fracaso monumental. Yo creo que le va a alcanzar, pero además, Cristian, es una eliminatoria rara, porque Guatemala juega 2 partidos ahora en junio, pero después la eliminatoria no se reanuda hasta junio del próximo año. Entonces, un resultado adverso, una mala actuación y esperar un año para tener revancha puede ser complejo para el cuerpo técnico y para los futbolistas. Lo ideal es ganar primero que todo y si se puede golear y después gustar, ¿no? Que para mí eso en una eliminatoria es lo menos relevante. En una eliminatoria hay que sacar los puntos, Cristian, no importa si con el autobús estacionado en la portería, no importa el cómo. En una eliminatoria hay que ganar, especialmente para un país que nunca ha ido a una Copa del Mundo. Las formas pasan a un segundo plano. Ahora, en estos 2 partidos, obviamente que uno espera también formas, ¿no? Uno espera que Guatemala no nada más gane, sino que lo haga con autoridad, porque cuando repasamos a Dominica y las Islas Vírgenes Británicas, pues tenemos pocas referencias de esas selecciones. Entonces Guatemala es favorito, Guatemala debería de ganar sin problemas y ya después en junio del próximo año ahí va a venir la competencia férrea. Perfecto, José, te agradezco mucho por tu tiempo. Sé que estás en otro compromiso, así que agradecido el doble porque tuviste el tiempo de sentarte aquí a platicar un poquito con la gente del boxeo norteamericano.
Para los amigos siempre tenemos tiempo. Cristian, un abrazo a usted, a toda la gente que está en sintonía y a todos mis colegas de Unánimo Deportes también. Un abrazo a todos. Perfecto, José. Tal, dame un minuto ahorita que terminemos para despedirnos como se debe. Señores, recuerden, fue el blog centroamericano, José del Valle, periodista internacional de ESPN.